Desde el sector político a veces parece que sus principales actores se debaten en una dicotomía entre los que insisten que Rosario es una ciudad turística, los que dicen que Rosario es la capital nacional de la inseguridad y del narcotráfico. ¿Te parece que esa es una dicotomía válida o que hay un debate más allá de esa imagen dual maniquea? Creo que es una mirada simplista y acuerdo con vos que hay distintos sectores que tratan de imponer esa mirada, que es una mirada simplista porque, digamos, no incorpora otros discursos, ¿no? Otros discursos como un otro, ¿no? En lo que significa conceptualmente una mirada mucho más compleja acerca de Rosario. Si no vemos que Rosario es una de las ciudades que además de ser la ciudad más importante de la provincia de Santa Fe a nivel de referencias, de producción, de lo que significa también de aportes en cuanto a la política pública, a la construcción de estas políticas públicas, ¿no? Que definen muchas veces al resto de las acciones políticas en toda la provincia, también tenemos que mirar que nos situamos en una hidrovía y el centro de la hidrovía lo que significa es la unidad, estamos en un punto neurálgico de nuestro país. Esto es, esto es La Inquietud con Garrett Edwards. El lugar donde hay más preguntas que certezas. Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Tenemos un enorme honor, placer y privilegio. Estudió comunicación social en la UNR, fue productora periodística, movilera, conductora en radio y televisión, redactora en gráfica. Actualmente es concejala del Consejo Municipal de Rosario por el Partido Justicialista, del cual es vicepresidenta en la provincia de Santa Fe. Es Norma López, quien está del otro lado. Norma, ¿cómo estás? Garrett te saluda. Hola, Garrett, un gusto. Muchas gracias por el espacio. El Muchas gracias por placer la invitación. es todo mío, Norma. Te hago una pregunta que seguramente te la debes haber hecho y te la deben haber hecho a lo largo de los años, porque vos lo hiciste antes de que se pusiera de moda en la ciudad. ¿Cómo fue la transición del periodismo a la vida política? Fue una linda construcción, porque en realidad, bueno, yo venía militando, ¿no? Yo siempre milité en distintos espacios. En principio milité en lo que eran los espacios sociales, vecinales, el centro de estudiantes. Mis viejos colaboraban en las acciones más vecinales, ¿no? Con la vecinal del barrio, con la cooperadora y el club de madres en la escuela 6018. Bueno, todas esas acciones y que yo venía un poco con esa mirada. En el centro de estudiantes de la universidad, en la Facultad de Ciencia Política, y bueno, y seguimos haciendo cosas, ¿no? Hacíamos desde alfabetización, armábamos revistas con distintas miradas, ciclos de formación, y bueno, eso me llevó, digamos, a seguir con una militancia social que se convirtió también en una militancia, además de social, política partidaria. Y bueno, y así, digamos, empezó. Es cierto, digamos, tuve una mirada distinta, porque en realidad siempre hubo periodistas en la política. No es una cosa que sea nueva ahora, sino que lo novedoso de este momento particular en lo político es que aparecen figuras que no han estado relacionadas con una militancia previa, sea en lo social, en lo político, en lo ambiental, ¿no? Hace tiempo, Norma, que manifestás preocupación y atención por las cuestiones de género, por las cuestiones de derechos humanos. ¿Rosario tiene alguna asignatura pendiente sobre estos temas en 2022? Varias, en derechos humanos tenemos varias. No solamente, digamos, en lo que significa por ahí el tema de género, ¿no? Sino que, bueno, hay varias cuestiones que hacen a los derechos humanos y que tiene que ver con la situación de falta de seguridad que estamos viviendo, donde hay una clara política que no alcanza a cuidar las vidas de las personas y que en eso podemos tener también una lectura de género, una lectura acerca de cómo, digamos, transcurren las violencias entre las distintas juventudes que forman parte de nuestra sociedad. Tenemos pendientes cosas que tienen que ver con derechos humanos, como ser fortalecimiento del trabajo, porque si bien tenemos los índices que han aumentado el trabajo en blanco, necesitamos que aquellas personas que tienen un trabajo, pero que es un trabajo más precarizado, menos formal, tengan, digamos, acceso a otros derechos. Entonces tenemos cuestiones pendientes en derechos humanos, claramente. Hablabas Tenemos sí.
institucional, ¿no? La Claro. violencia institucional también es una de las cuestiones que tenemos pendiente y que es el tipo de la fuerza de seguridad que queremos tener en nuestra sociedad, qué tipo de formación tienen que tener. Hablabas, te decía Norma, de inseguridad, ya vamos a volver a lo de género, que es un tema muy importante, pero como tocabas probablemente uno de los que a Rosario hoy más preocupa, que es lo peor que le está pasando, que tiene que ver desde hace varios años con esta violencia extrema, con numerosos y constantes homicidios. Desde el sector político a veces parece que sus principales actores se debaten en una dicotomía entre los que insisten que Rosario es una ciudad turística, los que dicen que Rosario es la capital nacional de la inseguridad y del narcotráfico. ¿Te parece que esa es una dicotomía válida o que hay un debate más allá de esa imagen dual maniquea? Creo que es una mirada simplista y acuerdo con vos que hay distintos sectores que tratan de imponer esa mirada, que es una mirada simplista porque, digamos, no incorpora otros discursos, ¿no? Otros discursos como un otro, ¿no? En lo que significa conceptualmente una mirada mucho más compleja acerca de Rosario. Si no vemos que Rosario es una de las ciudades que además de ser la ciudad más importante de la provincia de Santa Fe, a nivel de referencias, de producción, de lo que significa también de aportes en cuanto a la política pública, a la construcción de estas políticas públicas, ¿no? Que definen muchas veces al resto de las acciones políticas en toda la provincia, también tenemos que mirar que nos situamos en una hidrovía y el centro de la hidrovía lo que significa es la unidad, estamos en un punto neurálgico de nuestro país y hace a que nuestra zona tenga particularidades y riquezas diferentes a otras, ¿no? Entonces, si nosotros vemos que solamente una de las aristas de la ciudad de Rosario, estamos perdiendo de vista lo que significa esta ciudad-estado y lo que significa, digamos, este enclave y por qué también el desarrollo de las violencias y del narcotráfico o de otras economías delictivas, porque no es solamente la economía narco. Tenemos otras economías delictivas, tenemos mucha evasión fiscal, tenemos otro tipo de situaciones que desgraciadamente estamos hablando permanentemente de lo que nos provocan, nos producen y que es ni más ni menos que la pérdida de calidad de vida, la pérdida de vidas de las personas, esto de vivir pendientes de la seguridad de muchos de Así es. los que transitamos en la ciudad. Pero si no vemos la complejidad y el punto estratégico de la ciudad de Rosario y por qué esta disputa, que no es solamente una disputa territorial, es una disputa territorial desde la mirada económica y desde la mirada de cómo avanzar en políticas, ¿no? Y creo que muchas veces le falta a la política estar a la altura de esta situación como para poder traspasar y animarnos con osadía también a generar otro tipo de acuerdos entre las distintas fuerzas sociales, políticas, partidarias de nuestra ciudad y de la región, ¿no? De la provincia, con lo que significan también la conducción del gobierno a nivel nacional. Hablabas ahí recién, Norma, de visiones simplistas y a la par nos contrastabas con los entramados complejos de lo delictivo y de la delincuencia en la ciudad, en la provincia, en el país todo. ¿Te parece que la venta de eslogans o de soluciones mágicas es parte también del obstáculo para realmente empezar a resolverlo, este gran problema? Porque es parte de la negación de lo que estamos viviendo. Creo que es parte de eso, ¿no? Cuando hablo de negar la autoridad, negar de que existen otros, estoy justamente hablando de que muchas veces la política es más fácil cuando se enfrentan entre puntos que no tienen un modo de acuerdo. Y no estoy hablando de visiones ideológicas, sino cómo llevamos adelante en la práctica estos acuerdos que necesitan de un rol muy fuerte del Estado y de gobiernos que respondan a los intereses por los cuales han sido votados. Digo, cuando nosotros nos votan, nosotros tenemos una serie de propuestas y de acuerdos, además de la mirada ideológica, que son los que proponemos para el voto de confianza en esta construcción política, que siempre es una construcción conjunta con distintos sectores de la sociedad. Cuando no queda en claro, cuando se vuelve vulnerable esos acuerdos, tenemos grandes situaciones no solamente de dificultades en el accionar, sino también
de descreimiento de parte de la población. Y allí nosotros tenemos que estar más firmes que nunca en las cosas que nosotros venimos proponiendo y cómo debemos accionar. Siempre tenemos un camino como para avanzar y volver a mirar las acciones que realizamos. Ahora, si vamos a negar que existen otras realidades, si vamos a negar lo que significa Rosario en nuestro país y lo que significa Rosario en un marco de, digamos, de las vías relacionadas al Pacífico, las salidas al Atlántico, digo, estamos negando un crecimiento mismo que le podemos dar a la sociedad, un crecimiento mismo a nuestra ciudad, y sobre todo, digamos, estamos negando oportunidades para que la ciudadanía pueda optar y crecer, ¿no? Porque si nosotros no hablamos de tener posibilidades que tienen que ver con nuestro presente y los sueños del futuro, es muy difícil en una sociedad poder avanzar. Norma, te vuelvo al tema de género. En el mundo de la política se viene trabajando mucho por la igualdad de género en cuanto a la presencia de las mujeres en los cargos electivos, en los diferentes ejecutivos del país. Ahora el Consejo mismo de Rosario, el Consejo Municipal, los hombres son minoría. La tendencia ya está marcada. ¿Y qué ves de distinto de un órgano legiferante que tenga mayoría de mujeres como pasa con el de Rosario, a diferencia de los de otras partes del país? Se pueden generar otros acuerdos, hay otros tipos de diálogos, pero lo que sí quiero, y que esta pregunta tuya, esta mirada también me da la oportunidad, es también hacernos cargo de que no alcanzan solamente con las paridades o no alcanzan solamente con incorporar más mujeres en órganos legislativos, sino en todas las acciones. Nosotros sabemos que Rosario es un ejemplo, porque en ese sentido el Consejo Municipal de Rosario, porque además venimos hablando y trabajando en conjunto con mujeres y disidencias de todos los espacios, no solamente de nuestra provincia, sino que estamos en contacto con compañeras de otros también, de otros lugares en Argentina, pero que además si no ocupamos lugares de poder, en la decisión de poder, digo, va a quedar como una política bonita y necesitamos seguir avanzando porque la construcción de una sociedad donde quepamos todos y todas tiene que ver también con la forma en que nuestros gobiernos y nuestras sociedades construyen y toman las decisiones. Y allí las mujeres todavía tenemos que seguir en alianza, porque bueno, nos cuesta aún formar parte en forma activa y constante y que no sean excepciones en mesas chicas, ¿no? Como se los denominan, más allá digamos, Sí, siempre sí, se dice. las que no están en la normativa, las que no están en la letra de lo escrito, sino están ahí, las del poder justamente, ¿no? Donde se tienen discusiones a veces que no se conocen. Y aparte, vos fijate, ¿no? Que seguimos usando términos que son hasta patriarcales, ¿no? Esto de la mesa chica, de seguir teniendo un poder chiquito, no. Tenemos que ampliar, incluso también cambiar esos términos. Pero sí, se me refiero a eso, digamos, no solamente al ejercicio de la política en cargos legislativos, sino al ejercicio de los derechos políticos y sociales, los derechos de las mujeres en igualdad de condiciones que los varones en cada uno de los ámbitos y el modo en que tomamos las decisiones, ¿no? Que un modo más horizontal, más dialogado. Todavía nos falta seguir construyendo mejores alianzas, porque yo creo que esa también es una cuestión que, por ahí los varones, digamos, cuando hablan entre, es como que los espacios de los varones son menos interconectados con otras miradas, ¿no? Cuando nos juntamos las mujeres, hablamos un poco de todo. Cuando los varones se juntan para hablar de política, hablan de política. Cuando se juntan a hablar de fútbol, hablan de fútbol. Y a nosotras se nos complica eso, ¿no? Porque tenemos una mirada más amplia. Si vamos al interior incluso de nuestras familias, cuando siempre, digamos, nos terminamos hablando en algún momento de políticas de cuidado. ¿No? Si, qué sé yo, si vas en familia y estás viendo un partido de fútbol, en algún momento, ese momento cotidiano y cómodo y de alegría, en algún momento pasan por políticas de cuidado y nos resumimos más a las mujeres, ¿no? Que cómo está, que la jubilación de tal, que la salud de tal otro, de que tu papá, de tu mamá, bueno, todas esas políticas que siguen siendo también una falta en las decisiones acerca de cómo democratizar lo que significan las políticas de cuidado, ¿no? Hay una mirada muy especial hoy por hoy, sobre todo después del 2019, ¿no? Esta movilización de las mujeres, esta gran interpelación de las mujeres y del colectivo de la diversidad,
donde también los gobiernos han tomado esto y han puesto en escena lo de las políticas de cuidado, ¿no? Y tanto los gobiernos municipales como los provinciales y el nacional tienen acciones concretas. Bueno, pero es un camino y justamente lo tenemos que construir, así que la democratización de las políticas de cuidado, sobre todo al interior de nuestros hogares, tiene que ser sí, tiene que seguir siendo una bandera nuestra para poder avanzar. Norma, en tu propia experiencia personal, vasta como periodista, en tu actividad política, lo decíamos, a ver, sos vicepresidenta del Partido Justicialista en la provincia de Santa Fe, ¿te sentiste alguna vez discriminada por ser mujer? Porque vos sos un ejemplo de éxito como mujer en lo que te has dedicado. ¿Alguna vez te sentiste discriminada en ese camino? Bueno, lo de éxito es una palabra dura, este, pero digamos es muy clara, digamos, en lo que estás refiriendo. Mira, todas las mujeres hemos sufrido, incluso aquellas que hemos podido lograr lugares de definiciones y de decisiones y que siempre ha sido acompañadas, ¿eh? Nunca lo hemos hecho solas, siempre lo hemos hecho acompañadas y también no solamente en nuestros espacios de mujeres, sino también de los espacios junto con los compañeros que formamos parte de una propuesta. Y siempre hemos tenido algunas dificultades. Digo, yo no conozco mujer de ningún partido político, ni de ninguna profesión o de ningún oficio que no haya tenido, digamos, algún inconveniente y haya tenido que tensionar al interior o con su jefe o con su compañero de trabajo, de estudio, de investigaciones, sus compañeros políticos, y nosotros tenemos que seguir, digamos, digo, al interior de las mesas del PJ, y yo que soy la vicepresidenta, nos cuesta muchísimo a las mujeres hacer alianzas y generar espacios donde seamos realmente escuchadas para conformar las políticas que necesitamos. No nos resulta fácil. No, la verdad que no nos resulta fácil. Y hemos tenido un gran logro y nosotros además, yo estoy orgullosa de que mi partido haya sido el primero en la provincia de Santa Fe de los partidos de masa que ha tenido la paridad en su conformación, ¿no? Esta conformación desde hace 2 años atrás, digamos, un mes antes de la pandemia, y que eso también fue como en todos los lugares, ¿no? La pandemia, digamos, intensificó algunas situaciones, algunos malestares y además nos impulsó sí a buscar, digamos, algunas herramientas de participación más ayornadas, más modernas y que nos puedan poner también en palabras lo que intentamos hacer. Pero en todos los lugares algunos hemos tenido la posibilidad de seguir un recorrido, otras han tenido la posibilidad de acompañar y de forjar también los espacios necesarios. Entonces, entre nosotras nos debemos mucha sororidad y también a los compañeros, con los compañeros que hemos podido trabajar y formar, digamos, un nuevo concepto en política, pero sin lugar a dudas que todas hemos tenido dificultades, ¿no? Siempre, digamos, incluso ahí, entre nosotras mismas, es como que muchas veces, nosotras mismas me refiero a aquellas que ocupamos lugares Sí. políticos, cargos legislativos o partidarios, donde en algún momento de más diálogo, más intimista, decimos, bueno, sí, mira, tal cosa, tal otro, digamos, quería hablar y siempre me interrumpían, cosas básicas, pero que dan un derrotero y que muchas veces yo creo que también tenemos que ser más sinceras entre nosotros, entre nosotras, porque también la compañera que recién empieza a participar activamente tiene que conocer cuál ha sido el recorrido de cada una de nosotras, porque no ha sido sencillo tampoco. En algunas hemos tenido posibilidades de tener compañeros que ponen más garra, que defienden más, en forma de una construcción Claro. conjunta. Pero todas hemos tenido dificultades. Norma, te conecto con la actividad de la legisladora, que siempre es un tema muy interesante. Se conoció recientemente que vos estás entre los legisladores que más proyectos han presentado de los actuales concejales, lo cual significa un montón de trabajo. ¿Cómo se organiza tu rutina diaria, la rutina diaria de Norma López en el consejo? Bueno, yo llego temprano al consejo, llego bastante temprano y bueno, tenemos reuniones de mi equipo, que tenemos una reunión de todo el equipo completo semanal, pero además tenemos reuniones todos los días, que algo por teléfono, que una mirada, que
nos llegan muchas propuestas y muchos reclamos, y tratamos de generar un diálogo y una relación constante con cada una de las personas que nos llaman, que nos proponen cosas. Y yo estoy muy conforme, además, muy conforme, me gusta mucho el equipo que tengo, que es un equipo formado por muchos pibes y pibas jóvenes, y que justamente vamos a recorrer muchas instancias, ¿no? Los compañeros que tienen desarrollo territorial, pero además el vecino y la vecina, que te llama porque tiene un problema y que de algún modo busca solucionarlo. Y muchas veces nosotros nos cuesta esa solución, porque hay que relacionarse con otros gobiernos, porque por el tema del presupuesto, porque hay dificultades en la política pública, porque la ciudad, la verdad que nuestra ciudad está bastante, hay un montón de áreas que hay mucha desidia. Entonces, ¿cómo, digamos, empujar a los vecinos que en forma conjunta podemos hacer algo? Y en ese sentido, digamos, lo que vale mucho es escuchar, ¿no? Yo creo que eso me quedó del periodismo, entre el periodismo y la política, que hay una gran conexión que es la escucha. Escuchar qué es lo que la gente necesita para vivir mejor y cómo poderlos acompañar. Más en este momento, que es un momento muy particular de la política, ¿no? Donde hay frustración, donde la gente está enojada porque, bueno, tenemos un nivel alto de inflación, porque la ciudad no está como queremos, por el grado de violencia, por todas las cosas que hemos venido hablando desde el inicio de este diálogo. Y luego, bueno, tenemos a la mañana, tenemos el Consejo Municipal, tiene comisiones, las comisiones de trabajo habituales, y por la tarde tenemos distintas actividades. Yo trato de ir a reunirme con instituciones o con barrios, sectores de distintos sectores, con escuelas, recorremos muchas escuelas también, digamos. Así que bueno, digo, yo trato, a ver, cuando hacemos una propuesta electoral, en esa propuesta electoral estamos hablando para los vecinos y las vecinas. Entonces, en ese sentido, digamos, quien quiera, digamos, llevar adelante un proyecto, quien quiera cuestionar, quien quiera accionar solidariamente, tratamos de acompañarlos y tratamos de generar, digamos, una mirada del Estado. Yo creo que lo peor que podemos tener en un momento como el que estamos atravesando, con dificultades económicas y también con dificultades políticas a nivel de construcción y de diálogo, lo peor que podemos hacer es negar las dificultades, pensar que la ciudad de Rosario está hermosa, pensar que en la provincia de Santa Fe no tenemos problemas, pensar que en la nación tampoco. Entonces, tenemos que ponernos en una mirada donde lo que queda es trabajar intentando consensuar las mejores propuestas que necesita la gente, que a lo mejor no es la propuesta, el proyecto que va a cambiar y que vas a ser reconocido por todos, sino es trabajar en lo cotidiano, que es lo que muchas veces la gente más necesita, ¿no? Lo cotidiano, y que con una acción pequeña de escucha, de intervención, se puede generar una mejor calidad de vida. Muchas veces todos, digamos, creo que pensamos en tener los mejores proyectos, y muchas veces es lo cotidiano, lo que necesita la gente, el vecino común, el que va y te golpea la puerta, el que necesita, digamos, que lo acompañes con su merendero, con su comedor, por todas las falencias y ausencias que tenemos. Penúltima pregunta, Norma, de esta entrevista, y yo creo que el oficio de periodista se te notaba porque casi como que te adelantabas, aparte de lo que te quería preguntar. Hablabas de momentos de enojo, de frustración, de necesidad, de reclamo de la gente, y ponías el ojo en la escucha, ¿no? Y la escucha de que también tiene el ida y vuelta con el diálogo. ¿Por qué te parece que se ha vuelto tan dificultoso en algunos lugares el diálogo con el que piensa distinto, con el que opina distinto? Porque digo, vos y yo lo estamos haciendo acá, vos lo haces permanentemente. ¿Por qué se ha complicado tanto? Y no hace falta que le pongamos los nombres que le ponen los medios, o también le podés poner, si querés, la grieta, si le querés poner un nombre que a lo mejor es injusto, ¿no? Para realmente describir la realidad argentina. Yo creo que no es nada más. Estamos en un momento muy particular. Creo que hay nuevos movimientos sociales, nuevos movimientos políticos,
que además de nuestro país hay en todo el mundo, y también hay una mirada donde nosotros venimos de un momento de mucha participación. Nosotros en la sociedad rosarina, en la provincia de Santa Fe, la Argentina misma, son sociedades de mucha participación e interacción, ¿no? Son sociedades que interpelan mucho a sus gobiernos, a sus dirigentes, pero además que participan activamente. Digo, en todos lados tenés una asociación civil que participa, desde la vecinal, desde de acompañar a sus hijos e hijas en el tipo de educación que quieren, en protagonizar y liderar lo que realizan. Y estamos en un momento que creo que además tiene que ver con la pandemia y con muchas decisiones que se han tomado por distintos gobiernos y que no han tenido un correlato, donde la gente también necesita esto de la previsibilidad, ¿no? Y a nosotros en Argentina es un país que nos cuesta la previsibilidad. Y hoy por hoy creo que hay mucho de la intolerancia y hay mucho autoritarismo. Creo que hay mucho autoritarismo. Por eso digo, a mí no me gusta hablar de grieta, pero sí entiendo que hay un discurso del odio y un discurso que no es nada más que la oralidad, es cómo cada uno de nosotros nos podemos referir sobre otras personas que no forman nuestros grupos de acuerdos básicos. Sino lo que hablo es que el discurso de odio son discursos donde desde algunos sectores del poder hay una mirada acerca de cómo tiene que ser el crecimiento de la sociedad, cómo nos tenemos que desarrollar. Creo que hay muchos sectores que no les interesa que nosotros tengamos menos pobreza y que tengamos más trabajadores, y que el rol del Estado y el rol de los gobiernos, que separo, una cosa es el gobierno y otra cosa es el Estado, tienen que tender a generar otro diálogo y otra inclusión. Nosotros necesitamos de un Estado muy activo, pero para eso necesitamos que los gobiernos cumplan con las decisiones que tienen que llevar adelante. Y en ese cumplir decisiones que hay que llevar adelante, no se puede generar que todos y en el mismo momento, todos los espacios en el mismo momento y del mismo modo queden conformes. Hay que elegir qué políticas llevar adelante. No podemos llevar todas las políticas adelante del mismo modo, ¿no? Entonces, ahí hay también espacios donde muchas veces crecen los autoritarismos, porque tienen que ver más con la mirada más pequeña de cómo llevar adelante los destinos de una sociedad, de un país, de una ciudad. Norma, la última pregunta se la hacemos absolutamente a todos nuestros entrevistados porque el programa se llama La Inquietud y el nombre es un juego de palabras. ¿Qué inquieta a Norma López? Muchas cosas. No tengo una sola, algo que únicamente me inquiete, ¿no? Bueno, me inquieta esto de cómo la política acompaña, digamos, en el rol de legisladora, me inquieta cómo la política acompaña a los grandes sectores de la población, al laburante, al trabajador, a la trabajadora, cómo acompañamos a los jóvenes que viven siendo estigmatizados. Me inquieta qué vamos a hacer con la casa grande, que es el ambiente, que lo tenemos bastante descuidado, más en nuestra zona con esto del ecocidio, y que necesitamos generar acciones que sean acciones sancionatorias para aquellos que son los responsables del ecocidio, pero además sanciones de mucho más compromiso en tener ¿no? donde todos podamos vivimos en un ambiente sano, pero también que podamos tener una producción y que sea de la mano ambiental. Y en términos personales, muchas inquietudes, digamos, ¿no? Cómo seguir adelante, digamos, yo ya estoy en la mitad de la vida, se puede decir, digamos, ya soy una señora, y bueno, cómo seguir con nuevos desafíos, con nuevas propuestas, y siempre en comodidad, en comunidad y en comodidad. Mirá lo que dije, ¿no? Que esta traba de palabras, digamos, pero la política no es comodidad, justamente es lo contrario. Tenemos que ser absolutamente incómodos como para poder seguir adelante. ¿Qué otra cosa me puede inquietar? Curiosidades personales, digamos, cómo acomodar, tener un poco más de tiempo como para hacer algunas lecturas, a lecturas más profundas desde lo sociológico hasta lecturas que te llenen el alma. Bueno, varias cosas, varias inquietudes.
Norma, te agradecemos muchísimo el tiempo que te has tomado para charlar con nosotros y con nuestra audiencia y te mandamos un fuerte, fuerte abrazo. No, muchísimas gracias a vos, pero un gran abrazo. Teníamos a Norma López aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar.